Bien, veamos. El nombre de Jesús viene del hebreo Yeshua por Yehoshua, que significa Dios de salvación. Nos lo dice el Diccionario Enciclopédico e Ilustrado Lexicolabor. Ahora veremos unos detalles históricos acerca del cristianismo y nos remitiremos a fuentes como la Enciclopedia Temática Larousse y el Diccionario Enciclopédico Educativo. El cristianismo. Al llegar el siglo IV, el Imperio Romano prosigue su existencia, pero sufre profundas modificaciones. Aparece cada vez con mayor pujanza el cristianismo, que constituye una revolución total en la relación con la religión y costumbres que hasta entonces han presidido la vida de Roma. Las influencias de este nuevo credo se hacen sentir en las vertientes económica, política y social del imperio. La civilización alcanza una gran brillantez en esta época llamada Bajo Imperio. El nacimiento y la evolución del cristianismo, Jesús y su mensaje. El comienzo de la era cristiana significó para Palestina una época de intensa efervescencia religiosa. Por una parte, los judíos seguían esperando la llegada del Mesías, mientras que por otra, Jesús, entre los años 27 y 30, recorría Judea y Galilea predicando a las multitudes un nuevo ideal de paz y amor. El Hijo de Dios fue condenado a muerte y el gobernador romano, queriendo mantenerse al margen de un conflicto con la religión oficial, mandó ejecutar la sentencia y dio orden de que se verificara la crucifixión. Los discípulos de Jesucristo confirmaron la resurrección que él había anunciado y continuaron su obra con gran celo. Convirtieron a la nueva ley a numerosos israelitas de Palestina y, posteriormente, de las colonias judías del Mediterráneo oriental, como Alejandría, Antioquía y Éfeso. Luego el Evangelio, la Buena Nueva, se propagó al mundo occidental. Los apóstoles Pedro y Pablo llegaron a Roma y de allí difundieron las nuevas creencias por las Galias, España y África del Norte. Implantación del cristianismo. Tarea ardua fue la introducción de una religión monoteísta en un imperio entonces en su apogeo, donde el paganismo tenía un carácter esencialmente político al rendirse culto al César y en el que los mensajeros de la nueva doctrina encontraron siempre la enemistad del poder constituido que, a la menor alteración del orden, les hizo responsables de todos los males. El solo calificativo de cristiano fue ya un delito en la época de Trajano, y esta situación, con periodos más o menos tolerantes, duró hasta el año 313, cuando el cristianismo fue oficialmente autorizado por Constantino en el Edicto de Milán. Solo hubo la excepción del reinado de Juliano, llamado el Apóstata, 361-363, soberano que quiso implantar de nuevo el politeísmo. Ya al final del siglo IV, el emperador Teodosio hizo del cristianismo la religión del Estado, 391. Las persecuciones. El antagonismo entre el cristianismo naciente y el imperio tuvo su más violenta expresión en las persecuciones sangrientas que, con más o menos intensidad, fueron casi continuas hasta la conversión de Constantino, 313. Los cristianos, para protegerse, hubieron de buscar refugio en las catacumbas, galerías subterráneas en las ciudades, donde en la clandestinidad siguieron con sus ritos y reforzaron sus creencias. No sabemos si las primeras persecuciones desde Nerón hasta finales del siglo II obedecían a un mandato específico o si se trataba simplemente de medidas tomadas por las autoridades contra individuos que se hallaban fuera de la legalidad. En todo caso, parece ser que la primera persecución se verificó en tiempos de Nerón. Los cristianos fueron quemados como antorchas o echados a las fieras del circo, bajo la acusación de haber provocado el incendio de Roma. Con Domiciano ya se les acusó concretamente de impiedad, es decir, de no rendir culto a los dioses romanos, y lo mismo ocurrió durante el gobierno de los Antoninos. Diocleciano aumentó las persecuciones e hizo que los cristianos denominaran a este reinado la era de los mártires por la cantidad de víctimas que hubo en todos los rincones del imperio, particularmente en España. Ahora veamos lo que dice el Diccionario Enciclopédico Educativo. Cristianismo. Religión de Cristo divulgada en principio por Oriente y predicada después por todo el mundo. El cristianismo fue perseguido duramente en sus inicios por los emperadores romanos desde Nerón hasta Diocleciano. Alcanzó la libertad con el reinado de Constantino al proclamarse en el año 313 el Edicto de Milán que establecía la tolerancia religiosa.
El mismo Constantino convocó en el año 325 el concilio de Nicea. Según la tradición, fue Santiago quien llevó el cristianismo a España. Debe también constatarse el paso probable de Pablo por Tarragona. Hacia el siglo III existían colonias cristianas en la península como León y Astorga. En la época de Nerón hubo muchos mártires en España, aunque la mayor persecución de los cristianos hispánicos fue la del emperador Diocleciano. En el año 300 se celebró en Iliberis un concilio presidido por Ocio, obispo de Córdoba. A partir del inicio de la Edad Media, la religión cristiana fue penetrando paulatinamente en todos los países civilizados. En el año 858 se produjo el cisma de Focio, por el que se separaron la Iglesia latina y la griega. Pablo, el más activo e ilustre propulsor del cristianismo, propagó la religión cristiana por Asia Menor, Grecia y Roma. Ya desde el siglo I se desataron una serie de persecuciones contra los cristianos que culminaron en tiempos de Diocleciano. Pese a estas persecuciones, fue aumentando el número de sus seguidores hasta ser reconocido por Constantino en 313 con el Edicto de Milán y declarado a fines del siglo IV la religión oficial del Estado por Teodosio. Con toda esta cronología acerca del cristianismo, también debemos agregar que esta doctrina nació en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando dice la Biblia en Hechos 2:1 que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.